Hola, ¿cómo están? Ya estamos en la tercera y última clase sobre esta unidad de política, de filosofía política. Lo que estuvimos viendo hasta ahora fueron netamente autores provenientes desde Europa, ¿no? Que hablan del tema de la política y van eh, desarrollando sus teorías políticas desde Europa, ¿no? Ahora, para esta clase me gustaría que nos pongamos a pensar o que partamos desde esta pregunta si se podría pensar una forma de hacer política que no sea al estilo europeo, ¿no? Porque como sabemos, la democracia, la hemos visto desde la secundaria, proviene de Grecia, ¿no? ¿Hay otra forma? ¿O se puede escapar a Europa y quizás tener una originalidad o tener, digamos, o crear algo desde América? O sea, vamos a resumir la pregunta en, ¿se puede hacer política a la forma americana? Americana diciendo desde América Latina, ¿no? ¿Se podría pensar en hacer política de una forma que no sea la europea, sino hacer política de forma americana? Con esta pregunta yo les voy a responder con un filósofo, un ensayista, un, un escritor, un poeta cubano, que fue José Martí. Martí va a nacer en 1853 y va a morir en 1895, ¿no? Él va a nacer en Cuba. Y para meternos un poco en el contexto donde se va a desarrollar esta filosofía o este pensamiento que él quiere, se va a desarrollar dentro de un contexto revolucionario, porque él vive en Cuba, en una Cuba donde todavía está dominada por los españoles. Es uno de los últimos lugares donde se realiza una revolución en contra de los españoles, ¿no? Ya que ahí todavía seguían gobernando ellos. Él va a estudiar en España, donde ahí va a tener gran aporte de la filosofía que va a desarrollar, ¿no? Va a tener contacto con nuevas formas de pensar, pero él generalmente va a girar en torno a la independencia de Cuba, ¿no? Y además, Martí va a morir en una de estas revoluciones, intentos de revoluciones que él llevó a cabo, ¿no? Que él participó, digamos. Ahora, teniendo en cuenta este contexto en donde se desarrolla Martí o donde él vive, hay que tener en cuenta varias cosas. Para entender el pensamiento de Martí, primero hay que entender cómo consideraba que había que hacer la filosofía o qué camino tendría que tomar la filosofía. Él va por una filosofía que no esté desprendida de la realidad, del contexto histórico en el que se está desarrollando, que no vaya por un lado universal, ¿no? Universal esto quiere decir que sea eterno, aparte, ¿no? Que tenga que ver, que la filosofía tenga que ver y que actúe directamente sobre, sobre la realidad histórica en la que está viviendo el pensador o aquel que está haciendo filosofía, ¿no? Va a creer que la filosofía tiene que ser el elemento o lo que ayuda a la liberación del hombre, ¿no? Y de la naturaleza también. Martí va a entender que la filosofía debe contextualizarse, digamos, para que entendamos, de situarse en el lugar histórico en el que se está realizando, como decíamos anteriormente. Él no va a entender no va a creer que haya una filosofía universal y abstracta, como que una filosofía que sea dura y que siempre dure, que sea para siempre, ¿no? Con esto. Sino que para él va a haber filosofías contextuales, que van a ser propias de las culturas y los contextos históricos donde se realizan, ¿no? Eso él va a creer que en América va a tener que realizarse una filosofía de nuestra América, va a decir él, como una filosofía propia americana, latinoamericana, digamos, para mejor entenderlo,
que se realiza aquí. Esta filosofía, ¿para qué? Para atender las aristas que tienen, o los problemas, y las urgencias y las circunstancias que tienen los pueblos americanos. Y ya son estas que buscan justicia y libertad. A creer en una filosofía más que pensada, más que teórica, una filosofía más práctica. Entendiendo este camino por donde quiere que vaya la filosofía, Martí, nos queda ver algunos rasgos específicos de esta filosofía que él va a hacer, ¿no? Va a entender que la filosofía tiene que ser un pensamiento creativo para él, que no imite a otros estilos de hacer filosofía, como el europeo, sino que haga su propio camino, que haga su propia filosofía, pero de manera original, ¿no? La filosofía tiene que girar en torno a Latinoamérica. Y él no intenta decir que lo demás, que lo de Europa no sirve. No. Vamos, él lo que va a entender es que hay que adueñarse o servirse, ¿no? O no descartar ciertas cosas que nos sirvan de las demás filosofías. Esto que no es cerrarse, sino que es más una apertura, ¿no? Pero siempre manteniendo el núcleo o la originalidad de hacer filosofía en torno a Latinoamérica, ¿no? Ese vendría a ser uno de los rasgos de la filosofía martiniana, ¿no? Después tenemos el segundo, que va a tener que ver un poco más con el pensamiento de Martí, que va a decir que esta filosofía esta filosofía política de la que él va a entender, no se va a surgir de un cierto lado, de un cierto lugar de la sociedad, que va a ser la perspectiva de los intereses de los oprimidos y de los marginados, de los pobres. Por eso siempre va a ser una filosofía comprometida con estos sectores de la sociedad. O sea, la filosofía tiene que salir de ahí para adelante. El tercer rasgo que va que se nota en la filosofía de Martí va a ser como la de un soñador, ¿no? Se va a tratar de soñar una realidad nueva. Esta realidad nueva sería la de mejorar la situación de donde viene. Se desprende directamente del segundo rasgo, que va a ser que mejore la realidad que se ve. Digamos que si estamos oprimidos, dejemos de estar oprimidos bajo el yugo de España o de Europa. Y por último, habría un cuarto. Último, lo que se puede rescatar, ¿no?, de este pensamiento martiniano dentro de estos tres rasgos. Él también va a hablar de este proyecto filosófico político. Va a entender, de la forma de Martí, una forma de considerar a América como una sola, ¿no? Como, si bien él va a entender que cada lugar o cada región va a tener sus propias particularidades, lo que él no quiere decir que va a ser como una sola nación centralizada el poder en un solo lugar, sino que va a entender que pertenecemos al mismo lugar, como que podemos ser uno solo. A ver, de forma de entenderlo como la Unión Europea, si saben, ¿no?, que es la unión de ciertos estados europeos. A esta forma lo va a entender como que ellos, digamos, que se unen, a diferencia de la Unión Europea, por ciertos intereses económicos. Si bien acá la unión sería más por un pasado común, como que si bien hay muchas diferencias que nos hacen diferenciar cada lugar de Latinoamérica, pero hay muchas coincidencias que nos hacen unir más también. Si nos ponemos a pensar, la gran mayoría de los países, casi todos los países latinoamericanos, fuimos colonizados, ¿no? Fuimos colonizados, y aparte también hablamos casi todos la misma lengua, salvo Brasil y algunos que otros países más. Pero tenemos muchas cosas en común. O sea que Martí va a considerar, o este proyecto martiniano va a considerar a toda Latinoamérica como una sola.
como un solo, una sola nación, como si quieran decirlo, pero entendiendo sus particularidades de cada lugar, de cada país, de cada región, pero entendiendo que esas diferencias no son más que las coincidencias que tenemos para unirnos. Por eso va a pensar que ser cubano es ser americano, como él decía. Este pensamiento de Martí va a ser como una semilla que en los años que le seguirán, en los 1900, en el siglo XX, va a ser tomado ya por una corriente filosófica propiamente acá en América, llamada la filosofía de la liberación, ¿no? Con Enrique Dussel, Rodolfo Kusch y demás autores que van a proponer esto, ¿no? Más Enrique Dussel, que va a proponer una descolonización mental y de Europa, ¿no? Porque él se va a poner y va a desarrollar un plan también para proceder. Porque si nos ponemos a pensar, cuando vemos historia mundial en las escuelas, solamente hablamos de Europa. No hablamos ni de Asia ni de África. Y solamente vemos América como que fuimos descubiertos, ¿no? Para un caso más un ejemplo más evidente creo que es el de la línea del tiempo. Solamente se ven actos, son la línea del tiempo de la historia mundial, solamente tiene hechos, son marcadas las edades con hechos que pasan en Europa nada más. La única que puede diferir es el descubrimiento de América, que lo tratan como descubrimiento, si ya América ya existía. ¿No? Esta perspectiva martiniana del liberador, de partir de los oprimidos, va a ser un faro que va a servir para los demás filósofos que van a venir después. Por eso, ahora, repasando un poco, Martí, lo que fuimos viendo de Martí, que va a buscar un camino para la filosofía que debe ser contextualizada, va a distinguir tres rasgos, que va a ser el creativo. El segundo va a ser este rasgo que tiene que surgir desde los oprimidos. Y el tercer rasgo va a ser este que tiene que ser, que tiene que soñar una realidad nueva, mucho mejor para esta realidad que él veía, ¿no? Con sus ojos. Después va a entender, ¿no? Que esta América es una sola, para el Latinoamérica es una sola, ¿no? Que tiene, que si bien tiene sus diferencias, él va a entender que hay muchas más coincidencias que nos harían unir, ¿no? Y seguir por el camino de una América unida, ¿no? O patria grande, como le dicen algunos también, algunos autores. Bueno, después de este repaso que vimos sobre los temas que vimos hoy, sobre la filosofía política de Martí, habría que hacer un repaso para salpicar algunos temas que fuimos viendo durante estas tres clases. Empezamos con una definición de política como un anclaje, ¿no? Para, para entender o para partir de ahí. Después vimos a Aristóteles con su Zoin Politikon, ¿no? Esta forma de entender que lo natural es vivir en ciudades, dado que el ser humano es un soy politicón, ¿no? Que está dotado de habla, por eso tiene que vivir en comunidades y en sociedades. Luego en la segunda clase hemos visto a los contractualistas, ¿no? Estos, estos filósofos que desarrollaban su teoría en tres pasos, en tres estados, digamos, el estado de naturaleza, que era un estado previo al civil donde no había ningún gobernante ni nada que gobierna a los seres humanos. Después teníamos el proceso del pacto, que era donde acordaban los términos y condiciones en lo que se iba a dirigir, cómo se iba a manejar esa sociedad que iban a crear. Y después estaba la creación propia de la sociedad civil, cómo se iba a manejar y cómo iban a moverse los gobernantes de esa sociedad. En primer caso lo vimos a Hobbes, ¿no? Hobbes, que motivado por el miedo a perder la vida, generaba un pacto a un gobernante que no se le puede cuestionar nada.
Después estaba Locke, que si bien él entendía que en el estado de naturaleza se podía vivir bien, pero cuando llegaban algunas disputas, los castigos podían ser más de lo que debían. Por eso era la necesidad de elegir de elegir un gobernante, una junta que gobierne y que pueda resolver estas controversias, y además de que si no respondían de que si no respondían no respondían a los términos con los que fueron elegidos para ese cargo, se lo podía ser removidos de ese cargo, ¿no? Y Rousseau, por último tenemos a Rousseau, que él iba a entender que en el estado de naturaleza los seres humanos eran autosuficientes, pero al ir juntándose de a poco en pequeñas comunidades, iba a haber gente que se iba a sobre estoquear, digamos, a tener mayor poder sobre los bienes de consumo, y eso le iba a hacer tener poder. Por eso él va a decir que para el pacto había que renunciar todo para el todo, y por eso ya no se iba a elegir a alguien, sino que todos iban a ser parte de ese gobierno, y al elegir cada uno con su voto, todo se iba a someter a la voluntad general. Bueno, y por último, hoy tenemos una forma de hacer filosofía a la americana o la latinoamericana desde el lado de Martí, rompiendo un poco con el esquema que venimos viendo ya de autores netamente europeos para llegar a un autor latinoamericano, un poeta, un ensayista. Bueno, esto fue todo. Primero decirle gracias por escucharme, por prestarme atención un rato, unos buenos ratos. Ya sé que el último video fue un poquito largo, pero bueno, no tuve manera de cortarlo. Yo también estoy aprendiendo a hacer esto porque es la primera vez que me largo a, a hacer videos o a intentar que lo entiendas. Me hubiera gustado mucho poder haberlos conocido, pero bueno, por temas de la pandemia y por temas administrativos no pudo ser. Eh, no estoy acostumbrado a la manera virtual. Digamos que me eduqué, digamos que fui formado para las clases presenciales, pero bueno, hay que saber también adaptarse a los tiempos que corren. Así que de verdad, muchas gracias. Espero que sigan sus caminos, los caminos que elijan, que les vaya muy bien. No es fácil salir de la escuela y seguir en una carrera, pero que no se detengan, miren para adelante, que todo está en sus manos, aunque a veces eh, vamos a caer o caímos, nos podemos levantar, así que sigan adelante. Y cualquier duda, siempre saben que pueden contar acá conmigo, preguntarme algo sobre alguna carrera, algo. Si quieren seguir filosofía, estaría muy bueno. Así que desde acá, muchas gracias por su atención y que sigan bien.